Vamos a continuar, ya llegamos a la Mishnah 15 del cuarto capítulo del Pirkei Avot, que dice así: Rabbi Yanai Omer. Rabbi Yanai solía decir: En beyadenu lo mishalvat al-shaim velo misurei tzadikim. Un dicho así terminante, filosófico, refiriéndose a una pregunta, no sé, que tiene la edad del mundo casi. En todas las generaciones surgió esta pregunta filosófica que dice: En beyadenu, no tenemos en nuestras manos, quiere decir, en beyadenu, dice que no sabemos, no está en nuestras manos entender, dice, lo mishalvat al-shaim, ni porque en ocasiones les va muy bien a gente malvada, y lo contrario, veaf lo misurei tzadikim, y por otra parte, porque vemos gente justa y buena que llegan a sufrir. ¿Ok? Esta es una pregunta, como dije, eterna, pero antes de analizar un poquito más este dicho, vamos a hablar, como siempre, quién es el autor de este dicho. ¿Quién es este sabio Rabbi Yanai? Rabbi Yanai realmente, habían dos. Uno que se menciona en el Talmud de la Gemara. Ya lo expliqué en alguna otra ocasión, que hubo dos épocas y también dos conceptos. Primero, que es la Mishnah, que nosotros todo lo que estudiamos ahorita en el Pirkei Avot es de la fuente de la Mishnah. De esas épocas hubo varias generaciones que escribieron la Mishnah, como lo vimos en el Pirkei Avot, desde Shimon, Antignos, Hillel, etc. Y después de muchos años fue la época de la Gemara. La Gemara fueron los rabinos que vivieron después y que explican la Mishnah. Entonces ustedes pueden ver en el Talmud que siempre empieza con una Mishnah y después está la Gemara, que es la que la explica. Entonces había un Rabbi Yanai que se menciona varias veces en el Talmud, que está en la Gemara, que es otro. Él es de otra época de la Mishnah, él no se lo menciona mucho, realmente encontré muy poco acerca de él, prácticamente aquí se menciona y en el Midrash. Nada más voy a compartir con ustedes para dos enseñanzas de él. Un relato y una enseñanza para ubicar también cuál era su visión. Una historia que cuenta el Midrash es que en una ocasión Rabbi Yanai ve a un extraño, un forastero, pero que se veía muy respetable, bien así vestido, y se veía como que una persona, como que un personaje. Entonces, como venía de otro lugar, era un desconocido, y él tenía la costumbre de que siempre compartía, muchas veces, no siempre, pero muchas veces compartía la comida con otros sabios de la Torá para intercambiar y así. Entonces, como que él hacía comida, bueno, su familia, su esposa, preparaban, pero para compartirlos con sabios de la Torá. Entonces él pensó, según su apariencia, este será un sabio, a ver, viene de afuera, me va a enseñar cosas nuevas. Lo invita a compartir con él la comida, lo invita a comer. En la comida quiere hablar algo de la Torá, no tiene ni idea. Del Talmud, así, de algo más, de la Torá oral, no. De la Torá escrita tampoco. De lo que le preguntaba no tenía idea. Al final le dijo, bueno, lleva el rezo, el Birkat Hamazon, el rezo que se dice después, que se dice con Zimun, que dice que se hace una convocatoria. Tampoco eso sabía, que eso cualquier persona. Entonces observa a esa persona en él, en Rabbi Yanai, como que está decepcionado, como que se quedó, como que un poquito, como un rechazo, ¿no? Que tenía esa idea que era un sabio y no lo era. Entonces cuando ve ese como rechazo de él, hasta se enoja y le dice así, como que lo agarra y le dice: tú tienes
mi herencia y me la estás privando de dármela. Y este Rabbi Yanai se queda asombradísimo. ¿De qué me hablas? No te conozco. ¿Qué herencia me estás hablando? No soy familiar tuyo, ni la primera vez que te veo en mi vida y todavía me reclamas. Le dice, sí, mira, yo no sabré nada de Torah, pero una vez oí a los niños en la escuela mencionar un pasuk de la Torah, una frase que dice, Torah sivalanu Moshe, morashá keilat Yaakov. Que la Torah nos las ordenó Moshe, morashá, y está heredada a Keilat Yaakov, a toda la congregación de Israel, que es una herencia de todos. Le dice, entonces yo pertenezco al pueblo de Israel, yo pertenezco a esa herencia, y tú te la estás guardando para ti la herencia, no la quieres transmitir. En vez de, como que diciéndole, como reclamándole, en vez de enojarte o molestarte que yo no sé nada, tú tienes que cumplir de que la Torah no es solamente tuya, es de todos y la tienes que transmitir. Mira, tú me tienes que enseñar a mí, se lo dijo de una forma metafórica, tienes mi herencia que te la quieres quedar tú. Uy, se quedó así Rabbi Yanai, vio que tenía mucho sentido lo que dijo, pero igual le preguntó, a ver, dime, ¿qué acciones tienes positivas? Dice, porque esta comida estaba destinada para sabios. ¿Por qué tuviste el mérito y la suerte tú de participar, que ser no siendo un sabio? Yo siempre comparto con Jamim, con sabios de Israel. A ver, dime qué acciones tienes. Entonces le dice, mira, te voy a decir, yo muchas veces estoy en un pueblo donde la gente dice una cuenta de alguien, un chisme y lo otro. Jamás llevé un chisme. A veces oí algo de alguien que podía provocar, si se lo contaba un pleito. Nunca pasé un chisme, fui una tumba para no provocar ningún pleito. Pero no solamente eso. Jamás vi a dos personas pelearse y no intervine para buscar la paz, para buscar que haya armonía. No puedo soportar ver a dos personas enojadas o pelearse. Siempre intervine y busqué hacer la paz. Entonces, dijo Rabbi Yanai, ahora sí entiendo. Esos méritos que tienes son muy importantes y por eso tú pasaste, como que compartiste mi comida como un gran sabio de la Torah. Por esas acciones tan importantes de no ser chismoso y de buscar la armonía, se te considera como mérito, como si eres un gran sabio de la Torah. Ahí lo entendió por qué Dios hizo de esa manera, porque de alguna manera él reaccionó y lo quiso invitar, que era una comida que siempre la compartía con sabios. También es una enseñanza importante, una lección que le dio este señor a Rabbi Yanai, pero que la tenemos que tomar en cuenta. Otra enseñanza más bien, que dice el Midrash, que dice que justamente nos enseña Rabbi Yanai. Dice que una persona que tiene intención de hacer una buena acción y estaba planeando, quiero ayudar a alguien, quiero hacer esta misa, y al final termina haciéndola, nos enseña Rabbi Yanai que tiene doble mérito, dos mitzvot. Una fue la intención, cuando ya pensó y planeó hacer una buena acción, ya se le considera un mérito. Y la segunda, el hacerlo, el llevarlo a cabo, la acción en sí. Ahora, si esa persona no llevó a cabo la mitzvah, la acción que planeaba hacer, la buena acción, depende. Si él tenía intención y después ya no quiso, se arrepintió, ya no quiero hacerla, ya no tuvo voluntad, entonces ahí sí no le contó. Pero si tuvo la intención y después tuvo un obstáculo, un imprevisto o algo que no lo pudo hacer, pero como tuvo la intención, sí se le cuenta como si lo hubiese hecho y ahí igual tiene mérito. Entonces, repito, son tres situaciones diferentes. Así nos enseña Rabbi Yanai. La primera no es la Mishnah de Pirkei Avot. Estoy leyendo primero el Midrash que habla de él y ahorita vamos a estudiar lo que nos enseña él. Entonces, la primera situación
es si tuvo intención y también lo hizo, entonces tiene doble, por la intención y por la acción. La segunda escena es si tuvo intención y después se arrepintió, al final no le dio ganas, ahí sí no tiene ningún mérito. Y la tercera escena es que tuvo intención, pero tuvo un impedimento, un obstáculo que no le permitió. Entonces, como tuvo intención y quiso hacerlo y no pudo por una fuerza mayor, entonces se le cuenta como si lo hizo. Así primero, dice el Midrash, esa enseñanza nos transmite Rabbi Yanai. Después sigue diciendo, nos relata que Rabbi Yanai una vez ve en la calle que había una persona encargada, un gabay, un encargado, que estaba recolectando dinero, pregonando así, que necesita dinero, ayuda para casar a una pareja que quería casarse y no tenía los medios para hacerlo. Eso se llama en hebreo Achnasat Kalá, que dice permitir que una novia se case es un mérito muy grande. Y ve a un pobre que cuando ve a esta persona juntando dinero, se lamenta acerca de él mismo. Dice, pobre de mí, que no puedo, que no tengo los medios para poder ayudar y que se case esta pareja. Si tuviese los medios, no lo dudaría un momento de hacer esta gran mitzvah, este gran mérito de ayudar a una novia que se case. Así se estaba lamentando ese pobre. ¿Ok? Pasa un tiempo y fallece este pobre. Se entera Rabbi Yanai, que lo había oído esa expresión, y decide él mismo hacerle la levayá, es decir, hablar sobre él, es decir, acompañarlo en su última morada. Hablar sobre él, va y dice lo siguiente, esta persona acaba de fallecer un gran Gomel Gesed, una persona que ayudaba a los demás. La gente que lo conocía, sus familiares y demás, se le acercaron y le preguntaron, oye, ¿cómo dices eso? Todos sabemos que era un pobre, miserable, no tenía para comer, ¿cómo va a ayudar a los demás? Y dice, no, él recibe este título que ayudaba a los demás. ¿Por qué? Yo lo oí cómo se expresó. Cuando vio a alguien que estaba juntando, recolectando dinero para ayudar a unos novios, él tenía ganas y quería hacerlo y se lamentó y dijo, pobre de mí que no puedo, si tuviese dinero lo ayudaría. Como tuvo la intención, Dios se lo cuenta como si lo hubiese hecho. Así es el famoso dicho, dice, Mahashabat Tová, Mistarefale Maaseh. De aquí sale este dicho, de la enseñanza de él, con una buena intención, uno no pudo hacerlo, Dios se lo cuenta como una acción. Obviamente que siempre y cuando, no que dejó de hacerlo porque le dio flojera o porque ya no quiso, sino porque, como en este caso el pobre que no podía, fuerza mayor, no tenía los medios. Sigue diciendo, terminando la idea, Rabbi Yanai, que si una persona no pudo hacerla, pero motivó a otra persona que lo haga, lo convenció, entonces el que lo hizo tiene mérito y él tiene doble mérito, una por querer hacerlo y dos por motivar al otro. Quiere decir, aquí dos personas recibieron 3 méritos. Él doble, si orilló al otro por la intención y por orillar, y el que lo hizo, el que lo llevó a cabo por la acción en sí. Que esos también son enseñanzas para tener muy presente, que siempre uno tiene que planear y buscar hacer buenas acciones. Y entonces, si la hizo, qué bueno, va a tener doble mérito, la intención y la acción. Y si no pudo, tuvo un obstáculo, igual ya tuvo la mitzvah, el mérito por haberlo planeado. Bueno, eso es al margen de la Mishnah. Vamos a estudiar ahorita lo que nos enseña Rabbi Yanai. Dice así, como lo mencioné, en Beyadenu, lo mishalvat al shaim y lo meisurat tzadikim. Dice, no está en nuestras manos entender. No es que no confundamos, no que no tenga una explicación y muy justa. Simplemente nos resalta, en vez de tratar de dar hipótesis que a veces se llegan a dar, y se puede dar muchas hipótesis y posibilidades de decir por qué sucede.
Pero Rabbi Yanai nos dice con una sentencia así, terminante, concreta, hasta aquí, no le des vuelta a eso. Lo único que tenemos que entender es que no entendemos. Dice, en Beyadenu, no puede estar en nuestras manos porque el parámetro, la visión, cómo se miden las cosas en otra dimensión, cómo Dios las mide, es tan diferente, tan distante y lejana de cómo nosotros lo hacemos, que no podemos siquiera comenzar el ABC, el principio del entendimiento de la mente de Dios y de la dimensión de la eternidad del Creador. Él, el que establece bueno y malo, es un concepto muy diferente a nuestro parámetro. Si nos ponemos a pensar lo que nosotros consideramos bueno y malo como lo que es de verdad, nada que ver. De verdad es otro concepto. En muchas cosas nos equivocamos. En primer lugar, la pregunta eterna, que Moshe Rabbenu también está escrito, dice el Midrash, que le preguntó a Dios, Madúa derech reshaim tzaleja, ¿por qué vemos malvados que les va bien? Y fue cuando Dios le dijo a Dios, Odien inay derajeja, le dijo Moshe, quiero conocer tus caminos, quiero entender cómo tú manejas el mundo, que es incomprensible, vemos tantas cosas ilógicas o injustas aparentemente. Entonces Moshe le preguntó, y por eso le dijo, Haré ninat que bodeja, muéstrame tu santidad, que se quería verlo. Por lo general uno lo traduce que quería ver la imagen de Dios, no es exactamente. Dios no tiene una imagen física. Quería entender la esencia, cómo Dios maneja el mundo. ¿Y qué le contestó Dios? Kilo irani a Adam Vahai. Le dijo, no existe, no me puede ver ninguna persona y mantenerse con vida. Si el alma vía de Dios se separa, en este mundo no podemos ver a Dios, que si no podemos entender. No podemos entender otra dimensión de una dimensión física. Así como el feto no podría entender qué es este mundo estando en el vientre de su mamá, y por más que digamos que podría razonar y le expliquen, hasta no verlo no va a saber. Nosotros tenemos que entender también, cuando estamos en esta dimensión, si queremos entender otra dimensión, no existe. No tiene que ver con la inteligencia. Aunque lleguemos al nivel más alto de inteligencia, no podemos entender hasta verlo, hasta vivirlo, que sea hasta pasar a esa dimensión. Siempre lo digo con un ejemplo, tal vez lo dije en alguna de las explicaciones, pero es un ejemplo que repito mucho porque es tan exacto para definir, para entender esta idea de que no está en nuestras manos responder a esas preguntas. Siempre lo digo que nosotros en esta vida nos comparamos a una persona, que Dios no lo quiera, nace ciega. El que nace ciego jamás, mientras mantenga su ceguera y no lo operen y no recobre la vista, jamás va a poder percibir qué es un color. No tiene que ver con su inteligencia, con todo lo que estudie. El color es percibirlo. Si no tiene vista, no le puedes explicar qué es un color azul, qué es un color rojo, qué es un color amarillo. No existe argumentos para explicarlo. En el instante que recobre la vista, que le hagan una operación, le enseñas el color y lo entiende inmediatamente, no tienes que explicarle más. Así es exactamente. Entonces, la primera regla, tenemos que entender lo que nos dice Rabbi Yanai, no nada más en esta pregunta, ¿por qué gente buena que le va mal y gente mala que le va bien?, sino en general, en todo lo que no entendemos, tenemos que saber en Beyadenu, es lo que nos dice. No está en nuestras manos ubicarnos. Somos seres humanos limitados y tenemos que conocer nuestras limitaciones. Por eso es el famoso dicho de Aristóteles, ¿no? O de Sócrates, perdón. El famoso dicho que todos conocen, ¿no? Recién sé que no sé nada. Cuando uno más profundiza, se da cuenta cuánta profundidad tienen las cosas y que uno no sabe. Eso es por una parte. Por otra parte, cuando hacemos esa pregunta, ¿por qué gente buena que le va mal y gente mala que le va bien?, no siempre nuestra definición de bueno y malo es la correcta. Muchas veces podemos ver las apariencias. Podemos ver una persona que dices, bueno, este es un santo. Mira,
mira cómo está vestido con esa barba, mira cómo reza, horas rezando, y sí puede tener esa apariencia de ser un santo, pero ante los ojos de Dios, nosotros no sabemos su comportamiento con el prójimo, su comportamiento en su casa, en lo íntimo, en sus cosas. Puede ser que parece un santo y no lo es para nada a los ojos de la sociedad. Entonces, si le va mal, dices, ¿cómo puede ser ese sufriendo? Y puede ser una persona mala, que nosotros lo vemos como alguien que no cuida los preceptos y demás, y esa persona tal vez en secreto o tienes noble y ayuda en secreto y hace cosas o hace acciones que le hizo de todo corazón y lo demás porque así fue educado por su infancia, por las circunstancias, y ante los ojos de Dios es una persona más buena que la otra. Y uno dice, ¿por qué le fue bien? Entonces, el definir, dice, como aquí lo llama, tzadikim y reshaim, los malvados y los justos, ni eso tenemos la capacidad, porque nosotros nos vamos según las apariencias. Y es lo que dice el Maimónides, que a veces uno hace un precepto que lo hizo con toda la devoción, con todo el sentimiento, con sacrificio, que vale por 1000 que hizo otro, rutinariamente y más superficialmente, y viceversa. A veces una persona justa comete un error con todo el conocimiento y la responsabilidad que tenía, pero lo hizo con alevosía y ventaja, y vale por 1000 que hizo otra persona que ni lleva la religión, pero que no, así fue educado y no lo hizo con dolo. Entonces nosotros no tenemos ese parámetro para medir quién es bueno y quién es malo, eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, muchos puntos, que es un tema muy profundo y muy extenso, pero nada más digo como un enfoque general, una forma de un panorama, para ver el panorama un poquito más amplio a nuestra limitación, ¿no? Que vemos nada más los hechos. Es muy conocido también el concepto que justamente con la persona, hay un dicho muy conocido, un pasuk que dice, Et asher ehab Hashem yochiach. El que ama a Dios a veces lo reprocha, justamente porque lo ama. Si uno tiene un hijo que lo quiere mucho y ve que comete errores o que va al mal camino, va a hacer todo por salvarlo, por darle un mensaje, un reproche, un llamado de atención, por dar una lección para que aprenda, justamente porque lo ama. Muchas veces a la persona muy elevada que Dios quiere, hay veces tiene que hacer un llamado de atención por algún error que cometió para que recapacite. Hay veces es una expiación y Dios se la quiere dar en este mundo, porque en toda la eternidad no merece esa persona que pase ningún proceso de tintorería. Quiere decir que allá tiene que ir directamente al Gan Eden, el lugar más elevado, y no puede ni purificar, porque allá es de mucho más tiempo y más profundo. Entonces mejor un sufrimiento en este mundo que es pasajero porque lo quiere. ¿Y qué pasa con el papá de aquel hijo que ya lo corrió de su casa, que ya no quiere saber nada de él? No lo va a reprochar tampoco, ya tú llegaste al colmo, es al revés. Y pasa lo contrario, cada acción que la persona hace, la más pequeña, Dios la toma en cuenta, no pasa desapercibida. Entonces puede ser un malvado, que es el primer punto que dijimos, que primero no tenemos que saber definir quién es tzadik, quién es rasha, quién es bueno, es malo, pero aunque estemos seguros, y es muy evidente que uno es un santo y el otro es malvado, también no podemos cuestionar eso, porque como dije, una persona mala, pero hizo algo bueno, todo ser humano hace algo bueno en su vida, Dios lo toma en cuenta, pero muchas veces una persona se degradó tanto, un malvado, que hizo tanta maldad, que no merecen, al revés, en el otro mundo, que es el mundo de eternidad, de estar cerca de Dios, recibir allá la recompensa. Entonces, como igual la merece la recompensa, Dios se la manda en esta vida. Y como de cada mérito es ilimitada la recompensa, podemos ver una persona malvada que tiene riquezas y placeres y demás, todo por una acción buena que hizo, y normal, Dios se lo guarda para el otro mundo, pero esta persona se degradó tanto y por eso Dios demandó. Entonces, eso es un ejemplo nada más,
como dije, nada más para ampliar el panorama. No estoy diciendo los motivos que nadie lo sabe, pero lo más correcto es lo que dijo Rabbi Yanai. La respuesta es en Belladeno. No está en nuestras manos. Nada más entender eso y ubicarnos. Y puede ser 1000 hipótesis más de posibilidades por qué esa persona puede llegar a sufrir. Justamente puede ser que él llegó a un nivel y para superarse más tiene que pasar esa prueba. Tiene que pasar que con ese sufrimiento igual no reniegue en Dios. Igual ahorita voy a contar una historia de un Ham, de la siguiente parte de la Mishnah, que justamente tiene que ver con eso. Y a veces con eso se eleva más y llega a un nivel muy alto. Entonces nosotros de verdad no tenemos que entender nuestras limitaciones. Esa es la única cosa concreta que podemos decir. Y será hay 1000 razones. Puede ser eso lo ayudó a su superación, puede ser que eso hizo acaparar de algo peor que estaba destinado por alguna razón, puede ser que a veces, según la Kabbalah, es un punto de vista, una reencarnación y tiene que arreglar algo de otra vida. Hay 1000 posibilidades, entonces no cabe cuestionar y opinar y decir está bien o está mal. Nada más tenemos que entender que hay un ser supremo que es justo y él sabe por qué hace las cosas. Seguimos a la segunda parte de la Mishnah. Rabbi Matia ben Harash Omer. Rabbi Matia ben Harash solía decir: Ebe Magdim Bishlon Koladam. Voy a traducirlo y ahorita vamos a ampliarnos un poquito más. Dice: adelántale el saludo a toda persona, a todo ser humano. Ahorita voy a explicar a qué se refiere. Bebe Zanab la Arayot Ve'altei Rosh la Shoalim. Dice: tienes que preferir ser la cola del león y no la cabeza del zorro. Quise cabeza de zorro. ¿Qué significa? Que es mejor ser el último con la gente de más alto nivel, inteligente, sabia, tú ser el último, que no irte con ignorantes y decir yo soy el que más sé, aunque eres ignorante, pero sé más que ellos y soy la cabeza. Y con eso no se presume. Pero vamos por orden, y ahorita lo vamos a repetir la Mishnah, pero vamos a ver quién era Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash estuvo cuando todavía estaba el templo construido. Él fue alumno de Rabbi Eliezer ben Orkenos, ya lo habíamos mencionado. Y si recuerdan, anteriormente habíamos mencionado, relaté, que 4 rabinos anteriores, creo que era Rabbi Dustai, se estaban yendo por los sufrimientos y persecuciones, se estaban yendo de la tierra de Israel, llegaron al límite, eso lo relaté hace poco, llegaron al límite y se pusieron a llorar, voltearon y vieron a Israel y dijeron, ¿cómo podemos abandonar? Se estaban repitiendo. Rabbi Dustai se regresó, cambió de planes, y los otros 3, que uno de ellos era Rabbi Matia ben Harash, se fueron. Él se fue a Roma. En Roma hizo una gran yeshiva, un lugar de estudio, que él fue el dirigente principal. El Talmud relata que todos los que iban a Roma iban a su escuela. Él era como que el rabino principal que estaba en Roma. Y bueno, dicen que era muy, muy, muy santo. Era una persona de verdad muy particularmente santo, se cuidaba de no cometer un pecado. El Midrash comenta una historia acerca de él, pero es interesante esto, que voy a contar la versión del Midrash y posteriormente se encontró unos manuscritos en un pergamino muy antiguo en Múnich. Se encontraron esos manuscritos que relata la historia original y que menciona que el Midrash la contó diferente por la censura. Y ahorita voy a contar primero la versión del Midrash y después vamos a la versión del manuscrito, que aparentemente es la auténtica, que tiene sentido por justamente por evitar el riesgo de mencionar lo que dice en el manuscrito que cuenta la historia original de él. El Midrash lo cuenta más sintetizado y cuenta que
Rabbi Matia Ben Harash, este Ham que está hablando aquí en esta Mishnah. Dice, era de verdad un santo, tenía una luz en la cara, se dedicaba así a lo espiritual, al estudio, y una historia similar a la de Job, de Job. Job que cuenta el Tanaj, que Job era muy, muy justo y que el Satán fue a acusarlo con Dios, más bien fue a retar a Dios, decir, esta persona es muy justa porque no tuvo pruebas, porque todo le va bien. Si yo lo pongo a prueba, vamos a ver si le va a pasar. Entonces, según esta versión del Midrash, también fue el Satán en el cielo a Dios y le dijo, déjame probar a Rabbi Matia Ben Harash. Lo voy a probar, vamos a ver. Dios le dijo, a ver, pruébalo, vas a ver que no va a caer en la tentación. Y comenta el Midrash que se disfrazó como una mujer hermosa, ha sido una belleza pero impresionante, y fue donde él estudiaba, se le presentó de un lado, él volteaba y se le iba del otro lado, volteaba y se le iba del otro lado, hasta que lo llama a su alumno y le dice que le traiga un metal caliente, se lo trajo, no sabía para qué, y se pica los ojos, se enceguece a ese grado, porque vio que antes de caer en la tentación. Y después dice que Dios le mandó al ángel Rafael a que lo cure. El primero se negaba y le aseguró Dios que no jamás va a ser más probado. Ya demostró su santidad. Esa es la versión del Midrash. Pero lo que se encontró en ese manuscrito muy antiguo, que cuenta esta historia de forma diferente y lo describe de la siguiente manera. Dice que este Rabbi Matia Ben Harash era único hijo de sus papás. Él nació así, era muy, muy guapo. Tenía una belleza así muy, pero muy notoria. Además era muy fuerte, también de forma natural, fue muy bien alimentado. Lo vistieron siempre muy bien, se acostumbró y él siguió vistiéndose así porque consideraba de que un gran jajam tiene que dar esa imagen de respeto, positiva, de limpieza, de elegancia, que es algo muy, muy correcto. Pero ahora sí, no quiero describir algún artista de Hollywood, pero entre sus músculos, bueno, su cuerpo, dice, lo fuerte que era, la belleza y la elegancia que tenía, dice que era algo que llamaba muchísimo la atención. Iban mujeres a hacerle preguntas filosóficas nada más para verlo, pero él siempre con la vista abajo, nunca las veía. Pero ellas iban y buscaban hasta que tuvo que poner que nada más recibe una vez a la semana, porque todas querían ir a él solamente para verlo. ¿Qué sucedió? Como dijimos que él estaba en Roma. En Roma estaba el jefe, bueno, en ese tiempo de la religión que tenían en ese momento. Después cambió, ¿no? Como que el jefe espiritual, pero que él, al contrario, tenía fama de ser muy mujeriego. Y se tenía una fama de que, de verdad, que de forma muy baja. Y por otra parte, le salió la fama a este Ham, que con toda su belleza, que podía tener a todas las mujeres a sus pies, al contrario, era alguien que ni volteaba a ver, venían mujeres y él con la vista abajo y nunca caía en la tentación. Entonces lo que se comentó en la calle, dicen, miren qué diferencia. Incluso los no judíos decían, miren este sabio de los judíos, qué íntegro, qué santo. Y nuestro gran líder espiritual, al contrario, siempre pedía a sus ayudantes que le traigan mujeres, que les traía mujeres, etcétera, ¿no? Entonces cuando este líder espiritual de los romanos se entera esos comentarios que la gente está hablando de esa manera, ¿no? Alabando a Rabbi Matia Ben Harash y por otra parte, al revés, criticándolo a él, le dio tanto coraje y tanto odio. Dice, él era hermano
más bien cuñado del César, que es la esposa del César era su hermana. Y tenía mucha amistad. La hija del César lo respetaba mucho porque ella muy creyente y tenía mucha amistad con él. La hija del César era muy, pero muy guapa. Entonces una vez platicando con ella le cuenta el coraje, cómo la gente está alabando a Rabbi Matan Harash y criticándolo a él. ¿Cómo puede ser que el judío? Y se le está así contando y ella dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y te lo garantizo que no voy a descansar hasta hacerlo caer, para que se le quite ese nombre. Después lo voy a difundir por todos lados, que me acosté con él, y lo voy a hacer caer. ¿Ok? Total, efectivamente se viste así, ya saben, muy elegante, provocativa, todo lo que sea, y va hacia el lugar de estudio, le dice al ayudante de él, ¿sí?, que era la hija del César, que necesita hablar con él, unas preguntas filosóficas que tiene, que era muy común en esa época, ya lo mencionamos, de muchos jamim, dice, hay matronita, esa señora de la alta sociedad que le hacía preguntas de la Torá, era muy común en esa época, así. Entonces dice, tengo unas preguntas para hacerle al Ham. Bueno, era algo entendible. Cuando, ok, la hace pasar, es la hija del César, no se la puede rechazar, la hace pasar y ella le dice que quiere hablar más tranquila, en un cuarto encerrados, no quiere frente a los demás. Le dice, no, mi religión no me lo permite, yo no puedo encerrarme contigo. Y ella insiste, él insiste también, hasta que no le quedó otra, que bueno, que tuvo que hacerlo delante de otros. Empieza a hablar, a dialogar, a buscar, así, a hacerlo. Nada, él sin levantar la vista, le contesta lo que tenía que contestar, trata de no extenderse, se dio cuenta que ella quería, bueno, total, vio que no pudo, regresa otra vez, empieza de vuelta como que a buscar cómo provocarlo y así, y todos los intentos ya se cansó, hasta que una vez le dice directamente, le dice, yo me lo propuse y quiero estar contigo, y no voy a descansar hasta lograrlo, como decir, te voy a seducir y lo voy a lograr, ¿ok? Cuando él oyó eso, no le dijo nada, ella salió un momento, o él pidió salir, no sé, ahí fue cuando él mismo agarró no sé qué utensilios o qué, y se cegó y se lastimó, que hice la cara para hacerse feo. De repente, cuando ella lo ve así, se trauma, pone el grito en el cielo, ¿qué pasó? Entonces le dice, antes de caer yo en la tentación, prefiero, dice así, lastimarme. Y primero pidió perdón a Dios, porque uno no se puede lastimar a sí mismo. Dice, pero se cuidaba tanto y era tan importante, dije, no voy a permitir y de ninguna manera. ¿Qué sucede? Ella cuando ve eso, se da cuenta, esa es una historia similar a la de Rabbi Akiva, que había relatado que la esposa de Tornostrofos también la mandó a provocar y al final terminó admirándolo. Le pasó lo mismo. Cuando vio que hasta ese grado se lastimó y con tal de protegerse de no caer y por otra parte la gente que ella concurría, su mismo tío, el que la mandó, qué bajo que era y su comportamiento, se empieza a llorar y a arrepentirse y a pedirle perdón bueno, y le cuenta, ¿no?, que la mandaron y se dio cuenta ahorita qué persona santa es, le implora que la perdone, empieza a llorar, va con su papá, con el César, y le cuenta y le pide que por favor mande de los mejores doctores para curarlo, porque ella lo provocó, fue su culpa, que le hizo un daño siendo una persona tan santa. El César manda doctores y él los rechaza. Y aquí es donde entra esa parte milagrosa que relata también ese manuscrito, que ahí sí entra lo que dijo el Midrash, que Dios mandó al ángel Rafael que lo cure
Y él lo quería también, le dice, ya no quiero más, como era guapo así, dice, no quiero más provocaciones, no quiero que me molesten, no quiero quedarme así para que ya no me estén molestando. Ahí fue cuando dio un eco, y un ángel le dijo, Dios te garantiza que nunca más vas a tener pruebas. Dice que ya demostró al extremo su nivel y su santidad y que nunca más. Este es el gran santo Rabbi Matías Ben Harash. Vamos a ver qué nos... por cierto, después termina esa misma historia, ese relato, que al final a ese líder espiritual que lo quiso provocar, estaba en su carroza y parece que llevaban un tigre que se salió de la jaula y lo devoró. Y todos dijeron, eso es por lo que le hizo a este gran Ham. Quisiera, eso fue algo público que se supo porque ella misma se decepcionó de él, de su tío, y lo publicó, y entonces después dijeron que fue por eso. Bueno, eso es como les digo siempre, yo lo paso al costo lo que está escrito. Ahora sí, si es la versión del Midrash, el manuscrito, que parece ser que, y termina diciendo el manuscrito, que porque el Midrash, que después se transmitió de otra manera, porque en la historia se ponía en evidencia a la hija del César y a un gran líder espiritual que iba a ser, obviamente iba a provocar eso, la censura no lo permitió, entonces se transmitió y se escribió la historia de otra manera para no mencionar estos datos, ¿no? de la hija del César que fue a provocarlo, obviamente que era algo humillante, y lo mismo de este líder, cómo terminó y todo eso. Pero es una historia, bueno, impresionante. Ok, ese es Rabbi Matías Ben Harash, que hablamos de él. Vamos a ver qué nos enseña. Ebe Magdim Bishlon Kol Adam. Él lo dijo, adelántale el saludo a toda persona. No puedes sentirte, ya lo estudiamos en otra ocasión con otra idea, llegar a sentirte superior, decir, no, yo voy a saludar a ese de la calle. Y él lo dijo en Roma, refiriéndose incluso a los romanos, que como dije eran enemigos, no, que dicen gentiles, enemigos, a toda persona. Dice, toda persona está hecha en imagen y semejanza divina. Tú no puedes decir quién es más, quién es menos, quién merece el saludo, quién no merece. Y tú adelántalo, dice. No nada más que tienes que saludar a todos. Tú tienes que adelantar el saludo y no llegues a pensar. Y esto se puede relacionar lo que dijimos antes. Dijimos que no sabemos de los sufrimientos de la gente justa, del bienestar de los malvados. Una de las razones, pues no sabemos ni quién es justo ni quién es malo. Entonces dice, por lo mismo, tampoco tienes que adelantarle el saludo a todos. No sabes, este es muy malo, no sabes qué hay detrás. Igual, todos tienen derecho, pero además adelantar, demostrar el respeto a todo ser humano. Sigue diciendo, como dijimos, sé la cola de los leones y no cabeza de los zorros. ¿Qué significa? Justamente Julio César, el famoso Julio César, en sus escrituras, tiene un dicho exactamente lo contrario. Él dice, no me acuerdo con qué palabras lo dijo, lo escribió más bien, como sé jefe, no sé dónde, líder en tal pueblo, en un pueblo, el principal y no el segundo en Roma. Quiere decir que es más importante ser jefe de los inferiores y no en un lugar que hay gente y tú no ser el principal, ser el segundo. Si tienes para escoger, prefieres ser tú el jefe. Justamente nos dice este Rabbi Matías Ben Harash todo lo contrario. No, es mejor ser el último con los grandes y no jefe de los inferiores. ¿Cuál es el fondo? Vamos a ver las dos ideas, lo que dijo Julio César y lo que nos dice Rabbi Matías Ben Harash. El fondo que dice Julio César, ¿qué es? Es perseguir el honor. Si uno con inferiores, yo soy el principal, ¿qué es lo que busca? No superarse uno, es ser superior a los demás. Yo soy el que más sé, el más importante, y yo mando a los demás que todos me respeten, pero nunca te vas a superar, pues no tienes a qué aspirar. Entonces, justamente su visión, porque era el César lo que buscaba,
Él lo dijo con una filosofía, aparentemente suena bien, ahí es mejor ser el jefe, ser el más importante, pero no, pero el fondo es, dice, si eres segundo en Roma, a ti no te van a dar todos los honores, si eres en este pueblo el primero, a ti te van a dar todos los honores. Entonces lo importante es el buscar el poder y el honor, pero lo que nos dice Rabbi Matías Bar-Harash es todo lo contrario. Dice, sé inteligente, no busques honores, busca superarte. Si tú estás entre sabios mucho más grandes que tú y eres el último, pero siempre vas a ir aprendiendo y siempre vas a aspirar, ves hacia arriba, aspirar, quiero ser como él y quiero tratar y tengo que alcanzarlo y aprendes de los demás. Pero si tú eres el más y los demás son inferiores, ¿qué tienes? No te vas a superar. No tienes a qué más aspirar y no tienes de quién aprender. Entonces el que busca realmente la superación y tiene humildad va a seguir el consejo de Rabbi Matías Bar-Harash. El que busca simplemente el honor y no le importa superarse en la vida, entonces va a seguir el consejo de Julio César. Pero yo creo que es mucho más real y profundo lo que nos dice Rabbi Matías Bar-Harash. Eso sí quiero aclararlo. Está dicho para la persona que está aspirando a superarse, no es un dicho que se aplica en todos los casos. Sí, en ciertas situaciones podría caber más el de Julio César, no por la búsqueda de poder. Un ejemplo, hay veces niños en la escuela, quizá hay que conocer el caso también de su situación psicológica, su estado anímico. Hay niños que pueden tener complejo de inferioridad. Y cuando están con superiores no pueden superarse, se intimidan y se sienten limitados de no puedo demás. Y sin embargo, si ellos tienen destacan en algo, están con inferiores, eso les da seguridad y pueden superarse. Ahí sí aplicaría lo que dijo Julio César. Prefiero, eso según el caso. Es decir, si hay situaciones que si un niño se siente marginado y tiene complejo y así, ok, ahí sí tal vez es necesario ponerlo en un lugar donde él se sienta más seguro. No confundamos, aquí está hablando de Matías Bar-Harash, a un sabio, por eso dice, una persona que llegó a un nivel y quiere superarse más, busca ser el último, y eso se aplicó cuando estaban los Sanedrín. Sanedrín, había Sanedré Gedolá y Sanedré Ketaná. Los Sanedrín grandes se lo llamaban, el nivel superior y el nivel inferior. Dice que justamente este dicho está dicho sobre ellos. Era mejor ser el último, porque eran 70, 72. El último del Sanedrín grandes y no el primero de los chicos, porque porque también ahí se menciona que cuando salía uno iba todo un sistema que iban ascendiendo, eran filas, el estaba en la primera fila, dice que el estaba en la segunda pasar a la primera, el de la tercera a la segunda, y después el primero de Sanedrín pequeño subía al último del grande. Y justamente sobre eso se dijo, preferible ser el último, pero estás aspirando, vas a aprender de los superiores al que sea el primero del otro grupo. A esa gente sabia que veía la vida con una aspiración de superación, se refiere a Rabbi Matías Bar-Harash. Un ejemplo, vamos a hablar incluso en cosas de otro tipo, en un equipo de fútbol, en un equipo de primera o de tercera. De primera va a jugar en el país, en los mundiales, pero se ve un jugador que es el último, que puede ser el del menor nivel, o que a veces nada más para sustituir, pero en primera, o ser el mejor en tercera. Uno diría, bueno, soy mejor en tercera, pero aspira a más. Eres el último en la primera, es otro nivel, y vas a llegar a ser de los primeros, tienes que superarte, aspirar. Me refiero, incluso viéndolo en algo material o en algo mundano, también en eso llega a aplicar. Ahí estás en tercera, es otro nivel y estás limitado. Aquí, aunque seas el último, aunque seas suplente, pero puedes llegar, estás en otro nivel. Y eso hay que ver así todo en la vida. Depende, que si la persona sabia, inteligente, que quiere superarse, lo va a ver como Rabbi Matías Bar-Harash. Obviamente, situaciones psicológicas necesarias, como dije en una escuela, en una situación, obviamente sí, pero
el que busca, que ser como Julio César, el que busca el poder nada más, lo va a ver como él, pero aprendamos de este gran sabio que nos da una lección muy importante. Recordemos, saludar a toda persona, y esto también tiene que ver con lo que sigue, ¿no? Que es la relación de saludar con ser el último, el primero. No sientas jerarquías. El que se siente, yo quiero ser el primero, el más importante de los bajos, de los zorros, pues también va a ir con esa mentalidad. Yo no saludo a cualquiera, yo soy el más importante, yo no voy a saludar a los inferiores. Por eso es la relación que dice dos enseñanzas que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho. Saluda, adelanta el saludo a todos, no te sientas que hay jerarquías, que tú eres superior, y por eso mismo, con esa misma visión, buscas superarte, no ser importante, busca que seas el último, pero para superarte. Es la misma idea del saludo. Bueno, nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Vamos a dedicarlo, como hacemos todas las noches, Lilui Nishmat. Ashrei, Sheret, Adonai Zotav Chavez Meod, Tov Shemi Shemen Tov, Yom HaMayim Yevedu Mecha Nechona, Bishiva Alonat Hakam Vashikhanem Alal Kosh Motorim, Bechul Lakata Velachaya Olam Haba, Sham Tehe, Menat o Hisab, Bishiva Nefesh Tov. Les vuelvo a recordar, piensen los nombres de sus seres queridos o menciónenlos. Ruach Hashem, Teniham Began el patrón, Milan Madekro, Teman Shevara Melech, Halcham Melech Melech Joseph Alehem, Veila Vealem Shalom, Al Mishka Ben Shalom, que Ichtia Shalom, Al Mishkotam Lecho, Hem Vechol Ben Isa Shalom, Man Bechalcham Vasechol, de Geni Razón, Menomar Amen, Bezea Limud de Lunishmatam, Navsham Betov Yalinu, Bezaram y Shuares, que este estudio será para elevar sus almas, que ellos estén bien con Dios y su descendencia, que tengan larga vida y salud. Amén. Gracias, nos vemos el domingo, recuerden.